Señor Ronnie Cruz. Y después vamos a pasar al señor Espinosa. Y después vamos a pasar al señor Gaspar. Gonzalo Gaspar. A Paul, ¿no? Bueno, Gonzalo, Paul, no sé. Es Gonzalo, yo sé. ¿Usted utiliza cuál nombre utiliza? Gonzalo Gaspar, y estoy, todo es mi primer nombre, pero entré con mi correo y mi correo con Raúl. Bueno, ya, yo lo tenía, no importa, por eso yo solo ya he cambiado a un solo nombre, porque es un mío. Ya, y bueno, señor Fabio Gutiérrez ya no está, entonces son solo 3. Cambia. Entonces vamos a ir. A ver, quiero confirmar solamente las notas anteriores, ¿sí? Vamos a ver sus notas anteriores. ¿Dónde tengo esto en clases? No. Apuntes. Pero ese es el 1 del 12, no es ahí. Caracteres. ¿Dónde tengo eso de las notas? ¡Qué barbaridad! Aquí está. A ver. Vamos entonces a ver las notas anteriores. Señor Mario Espinosa. Vamos ahora a hacer acá. Mario Espinosa. Mario Espinosa, ¿dónde estás, Espinosa? Aquí. Ah, no, no es Mario, es Milton Espinosa, perdón. Ya, ok. ¿Se ha estudiado, señor Milton? Porque ha sacado 4 en la anterior. A ver, después está el señor Gaspar Gonzalo. ¡Wow! Señor Gaspar, 2, 6. Tienes que saber un montón de notas ahora. Está correcta, ¿no? Su nota, señor Espinosa, 4. Sacó la anterior y ahora señor Gonzalo Gaspar, 2. Sí. Y señor Ronnie Cruz, 4, 5, señor Ronnie Cruz. ¿Sí? Son las notas correctas, ¿verdad? Sí, ingeniero, está bien. Ok. Bueno, vamos entonces. Ahora ya si tengo eso, vamos a las. Vamos a tratar de ir más rápido. Me he atrasado un poco con el otro grupo. Ya estamos atrasados casi media hora. Vamos a ver. Pero ahora, como son solo 3, hay más rápido. Caramba. Ya. Capítulo de la teoría elasticidad. Vamos, señor Ronnie Cruz, la primera pregunta, a ver. ¿Qué se entiende por una estructura elástica y por el concepto de elasticidad? ¿Qué se entiende por elástico y por en cualquier elemento o estructura o por un sistema homogéneo? ¿Qué entendemos? Esa es la primera pregunta. Bien, ingeniero. Se dice que una estructura es elástico cuando a una estructura actúa un sistema de cargas externas, sí, y la estructura se deforma. Sí. Una vez deformada, digamos,
Cuando se le quita este sistema de fuerzas a mi estructura y mi estructura vuelve a su estado natural, sin deformarse nada, o sea, vuelve a tal como era antes, entonces por eso se le dice que es una estructura, la estructura se define como elástica. En cuanto a homogéneo, se dice que cuando yo puedo extraer, digamos, un punto de un cuerpo, entonces este punto que representa, digamos, lo que es que pertenece, digamos, al cuerpo, tiene las mismas propiedades físicas que el cuerpo, ingeniero. Eso entiendo por sistema homogéneo, ingeniero. Ya, ahora, siguiendo con la misma pregunta, y si no fuera elástica, si no fuera elástico el material o la estructura, ¿podríamos aplicar todo lo que hemos aprendido? Ingeniero, no podríamos aplicar porque nosotros tomamos en cuenta que la deformación tiene que ser lineal, ingeniero, entonces ya no cumpliría esa INGE, ya no sería lineal, ingeniero. Ya, pero no necesariamente tiene que ser lineal. Hay sistemas elásticos, no ese es el concepto. Bueno, está bien lo que dijo anteriormente, pero el tema de que ya no podríamos aplicar porque ya no se aplicaría la teoría de la elasticidad. Y la teoría de elasticidad solamente es para estructuras elásticas, porque ahí entraríamos a un tema de ella, de plasticidad. Y eso todavía están en pañales, las teorías de plasticidad, ¿verdad? ¿No? O sea, estructuras. Primero, si todo lo que vamos a hacer está basado en que sean elementos elásticos y además de pequeñas o muy pequeñas deformaciones. ¿Sí? Sí, ingeniero. O sea, usted no podría, qué sé yo, calcular nada que tenga deformaciones grandes, como digamos, estructuras de goma, qué sé yo, esta es una estructura de goma, se deforma y no puede aplicar, porque la teoría significa que las deformaciones tienen que ser muy pequeñas. Si no, teníamos que aplicar la teoría plástica, y eso es muchísimo más complicado. Ya, pero está bien, la respuesta está razonable. A ver, señor Espinosa, seguimos. A ver, explíqueme cuál es el concepto, por qué la teoría de la elasticidad es la disciplina central de la mecánica estructural. A ver, voy a pedirle siempre que me miren, por favor, porque no quiero que estén mirando a los apuntes y cosas. ¿Sí? Que nos permite relacionar variables. Y usted habla de, no entendí bien. A ver, vuelvo a repetirme, señor Espinosa. ¿Y cuáles serían esas variables? Ya, a ver, señor Gaspar. A ver, un poco ahora esto que estaba viendo, explíqueme estas ecuaciones básicas de la teoría de la elasticidad. Aquí habló de las relaciones físicas. ¿Qué significan las relaciones físicas, señor Gaspar? Las relaciones físicas son cuando relacionamos los desplazamientos con las deformaciones. ¿Y las relaciones geométricas?
No. Las relaciones físicas serían cuando relacionamos los esfuerzos con las deformaciones, y las relaciones físicas serían cuando relacionamos los desplazamientos con las deformaciones con los desplazamientos. A ver, el método a ver, ¿cuál es la diferencia entre el método de los desplazamientos y el método de las fuerzas, básicamente? El método de las fuerzas y de los desplazamientos. ¿Sí? Perdón, ingeniero, ¿puedes repetir un poquito despacio? Sí, usted ha llevado en IPER 1 y en IPER 2 el método de las fuerzas y el método llamado método de las deformaciones. A ver, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Que el método de los desplazamientos relaciona ese principio de las relaciones de la deformación con los desplazamientos. Y en el método de las fuerzas relacionamos los esfuerzos con los desplazamientos. A ver, vamos, señor Cruz. ¿Cómo plantearía esa diferencia? A ver, vamos por partes, entonces va a ser un poco más rápido, pero por partes. A ver, ahora, nuevamente, se han hablado de 4 relaciones básicas de la teoría de la velocidad, ¿no? Viendo, por favor, aquí a la cámara, por favor. Si no voy a pasar directamente a otro con otra pregunta. Ya. ¿Cuáles son las relaciones de equilibrio? ¿Cómo planteo las ecuaciones de equilibrio? Y las relaciones... Ahora, señor, no, ahora vamos al señor, perdón. Hemos comenzado con... No, ahora vamos al señor Ronnie Cruz. A ver, sin ver, por favor, señor Cruz. En serio que voy a pasar directamente a otro. Ingeniero, estoy con mi celular, Inge, y es un poco... Ah, ya. Sí, por favor, ingeniero, pues, va a disculpar, Inge. Ya. ¿Me puedes repetir la pregunta, ingeniero, por favor? Sí. A ver, ¿cómo plantea las ecuaciones de equilibrio? Esa es la pregunta. Yo puedo plantear las ecuaciones de equilibrio tomando en cuenta, yo puedo extraer un elemento o un cuerpo tan pequeño de un cuerpo y dentro de este cuerpo actúa un sistema de fuerzas, ¿ya? Entonces, al actuar un sistema de fuerzas, este cuerpo, las fuerzas deben estar en equilibrio, entonces debe cumplir que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero y también la sumatoria de momentos tiene que ser igual a cero. Entonces, yo planteo de esta manera para encontrar las ecuaciones de equilibrio, ingeniero. Ya. Y usted habla de fuerzas, pero esas relaciones que llegamos a las ecuaciones de equilibrio están en función de tensiones, ¿o no? Sí, ingeniero, están en función de tensiones y por eso se analiza un paralelepípedo del cuerpo, entonces la fuerza multiplicada por, o mejor dicho, sí, la fuerza en la fuerza dividido entre la área de ese paralelepípedo, digamos, me da tensión, ingeniero. Correcto, pero la variable es la tensión, ¿verdad? Ok, ahora, usted habló que usted hace la sumatoria de fuerzas que le va a dar. ¿Y qué le da la sumatoria de momentos? ¿Qué le hace la sumatoria de momentos igual a cero? ¿Qué logra con eso? Con sumatoria de momentos, hacemos que el cuerpo no esté girando, ingeniero, Yo o sé, esté pero rotando. no, pero lo que hace cuando usted plantea este sistema es para plantear unas relaciones entre las tensiones, ¿verdad? Entonces ahí usted va con la sumatoria de fuerzas, usted encuentra unas relaciones. Al rigor encuentra las ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? O sea, sigma xx más la derivada de sigma xx respecto a x, más la derivada de sigma xy respecto a y, más la de xz respecto a z. Se plantea el sistema de ecuaciones. ¿Y qué hace con Entonces, la... ¿qué hace se puede con... decir que se encuentra las tensiones tangenciales, Inge, porque en la teoría, cuando hemos visto, ingeniero,
del paralelepípedo hemos extraído un plano, entonces al plano, digamos, hemos hecho momentos con respecto al punto medio, pero los momentos que generaban eran las tensiones tangenciales, ingeniero, y eso hacíamos que sea igual a cero, o sea, y de ahí ¿Qué se sacábamos acaba con eso? ¿Pero qué se acaba? ¿Está tensiones bien? tangenciales, ingeniero. No, no, no se acaba tensiones tangenciales. ¿Qué se acaba? Ahora vamos a ver. Distorsiones, ingeniero. No. Porque usted sacaba que la tensión sigma X y E es igual a, o en general, la tensión sigma IJ es igual a la sigma JI. ¿No? Porque, a ver, usted, cuando usted habla de cuántas variables tiene un problema, usted me dijo, creo que son 15 variables, ¿verdad? Sí, ingeniero, tiene 15 variables. 6 tensiones, 6 deformas. Si usted hace las tensiones sigma XX, sigma YY, las normales, ¿verdad? Y hace las tangenciales pueden ser sigma XY o puede ser sigma YX. Entonces, si usted hace sigma XZ y ZX, ¿verdad? Sí, ingeniero. Entonces, ¿qué hacen los momentos? Dicen que la sigma IJ es igual a la sigma JI. Con eso Sí, usted... para la igualdad, ingeniero, cuando aplicábamos sumatoria de momentos y al aplicar los momentos hay términos que se simplificaban, ingeniero, y sí se llegaba a esa relación, que sigma X igual a sigma Y X, ingeniero. Esa es la ecuación de equilibrio. A ver, vamos, señor Espinosa, vamos a ver, porque no que se entiende por cuerpo. Ya, entonces, vamos rápidamente, ya hemos visto que son las variables y tenemos las relaciones que nos permiten plantear una ecuación diferencial que contiene el problema. ¿En qué consiste y por qué es importante el equilibrio en la superficie del cuerpo? ¿Cómo lo hace? O sea, cuando acaban de decir que el paralelepípedo que retiramos, ¿sí?, es en el interior de cualquier cuerpo. Y en cualquier cuerpo tiene que cumplir con estas relaciones. Pero existen cuerpos en el borde de los elementos. Usted tiene un elemento tridimensional, va a tener una superficie, ¿verdad? Y en esa superficie, ¿cómo aplica las ecuaciones para qué sirven aplicar ahí las ecuaciones de superficie, de equilibrio en la superficie? ¿Para qué nos van a servir esas ecuaciones? Usted tiene, en un cuerpo cualquiera, se define un dominio. En el interior, todo lo que hemos hablado hasta el momento se define en el interior del cuerpo. ¿Sí? Pero también hay puntos en la superficie. ¿Sí? Y esos puntos en la superficie tienen que estar en equilibrio. ¿Cómo resuelve este equilibrio en la superficie y para qué sirve? ¿No? Estamos hablando solamente del equilibrio. ¿Por qué vamos a hablar de compatibilidad? La pregunta es sencilla. Usted tiene un equilibrio de un punto en el interior y usted tiene el equilibrio de fuerzas en la superficie. ¿Para qué aplica el equilibrio de fuerzas en la superficie? Está bien, usted puede utilizar un tetraedro para hacer, porque una de las caras va a estar hacia la superficie y las demás van a estar hacia el interior.
¿Pero para qué le sirve eso? No, no son las ecuaciones de equilibrio que usted va a plantear ahí, las ecuaciones de equilibrio las plantean al interior. A ver, señor Gaspar, la misma pregunta. Ingeniero, sería para entrar al estado de compatibilidad y poder calcular el estado plano de tensiones y el estado plano de deformaciones. No, pero eso vamos a ver cuando tratemos de simplificar. Aquí no estamos simplificando, estamos tomando tal cual es la... Porque queremos que esta superficie plana se mantenga plana. No, en absoluto. No, eso es cuando simplificamos. Aquí estamos hablando de un cuerpo tridimensional. Ahí no hablamos de que la sección plana se mantenga plana, y mucho menos. Aquí estamos... No. A ver, señor Ronnie Cruz, ¿qué idea tiene usted? No, no se lo escucha, señor Ronnie Cruz. Ya, como mi compañero Espinosa decía, ingeniero, que tiene que haber un equilibrio en el borde, ¿no? Y tiene que haber tenemos que encontrar una relación, ¿no? Con lo que son las fuerzas internas y las fuerzas externas, ¿no? Porque de esta manera las fuerzas se van a ir transmitiendo dentro de lo que es el cuerpo. Entonces, es por eso que en este punto, en el borde, se hace un equilibrio justamente para llegar a esa ecuación de equilibrio de fuerzas externas y fuerzas internas, ingeniero. No. A ver, el problema que tenemos es que usted plantea la ecuación diferencial que gobierna el problema al interior del elemento, plantea la ecuación diferencial. Lo que usted tiene que hacer al definir el dominio, y al definir el dominio usted va a plantear, pueden haber fuerzas externas, por lo tanto usted va a encontrar, digamos, estas fuerzas externas que usted aplica, las va, en otras palabras, para hacerlo más fácil. Usted tiene el dominio. Al interior son las ecuaciones de equilibrio que hemos hablado, y son las relaciones físicas y geométricas. Y usted, para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales que conviene el problema Spinoza, ¿qué requiere para resolver? Si usted no define el dominio, usted no puede resolver. Y para definir el dominio, usted requiere aplicar las condiciones de borde. Por lo tanto, estas ecuaciones que están hablando son para aplicar las condiciones de borde en términos de fuerza, ¿verdad? Señor Espinosa, a ver, ¿en términos de qué puedo definir las condiciones de borde? ¿Qué son las condiciones de borde esenciales y las naturales? Naturales esenciales. No, pero está fácil. En las condiciones de borde usted las pone en función de los desplazamientos impuestos o en función de fuerzas externas al elemento. A ver, vamos, seguiremos, porque si no vamos a tardar mucho. A ver, señor Gaspar, indíqueme cuáles son las 4 relaciones que nos van a permitir plantear el problema. Las relaciones físicas, geométricas, de equilibrio y de compatibilidad. Son las 4. ¿Cuántas relaciones físicas tenemos? Tenemos 15 relaciones físicas. No. Tenemos 3 relaciones físicas, no, 6 relaciones físicas, 3 relaciones de equilibrio y 6 relaciones de... la última, ¿cuál era? Sí.
física, Geométrica. eh, Geométrica. ahorita la dije todo, ingeniero, me confundí. 6 relaciones de físicas geométricas, 6 relaciones geométricas. ¿Y 6 de compatibilidad o no? ¿O cuántas de compatibilidad? Las de compatibilidad lo generaliza. ¿Cómo generaliza? La regla para poder relacionar las deformaciones y los desplazamientos. No, la de compatibilidad solo relaciona deformaciones. A ver, Sí. pero no está claro, señor Gaspar. A ver, la pregunta que iba a hacer, y entonces vamos ya directamente al señor Ronnie Cruz, es que yo tengo, como dijo, 6 relaciones físicas, 6 geométricas, 3 de equilibrio y 6 de compatibilidad. Esas son 21 ecuaciones. Y yo tengo solamente 18 variables, ¿verdad? Ingeniero. Entonces no voy a utilizar todas las ecuaciones. Entonces ahora dígame, ahí está la diferencia entre el método de los desplazamientos y el método de las fuerzas. El método de los desplazamientos, ¿cuáles son las relaciones que utiliza, señor Ronnie Cruz? Bueno, ingeniero, el método de los desplazamientos utiliza, si no me equivoco, 3 Inge, lo que son las relaciones físicas, relaciones geométricas y relaciones de equilibrio, ingeniero. ¿Ya? ¿Y por qué se llama el método de los desplazamientos? Y ahí usted tiene 18 y tiene 18 variables. ¿Por qué llama el Sí, método de los desplazamientos? se llama el método de los desplazamientos porque lo primero que encontramos son los desplazamientos, Inge, porque hacemos una combinación de relaciones, primeramente entre lo que es las relaciones geométricas y relaciones físicas, y a partir de las relaciones físicas llevamos la tensión en función del desplazamiento y reemplazamos en las ecuaciones de equilibrio. Y las ecuaciones de equilibrio ya queda solamente en función de los desplazamientos y serían Ux, Uy, Uz. Y tendría que resolver ya solamente 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ya podría hallar los desplazamientos. Y por eso sella como sella primero los desplazamientos y por eso se llama método de los desplazamientos, ingeniero. ¿Ya? A ver, señor Espinosa, ¿cuáles son las propiedades que nosotros tenemos de cualquier material? Que requerimos, sí. ¿En dónde pasó? Correcto. Y en esas son las relaciones que hay. ¿Qué entiende usted por las distorsiones angulares? Sí, no, yo sé que son parte de la... Pero ¿qué consisten las distorsiones angulares? ¿Qué significa? Porque hay tensiones normales, perdón, hay deformaciones normales y hay deformaciones que son las distorsiones angulares. A ver, señor Espinosa. Señor Gaspar. Inge, serían las tensiones que aparecen tangencialmente que hacen las distorsiones angulares al elemento. Sí, pero no, yo no le estoy preguntando. Está bien, ¿quién me genera las tensiones tangenciales o perdón, las distorsiones angulares son las distorsiones, pero ¿cómo veo en qué consiste la distorsión angular? Como veo, cuando se deforma
elemento. Pero tu elemento no se forma así o se forma de varias formas. Es que producida Antes por que el tenemos esfuerzo 6 tangencial deformaciones. va a lograr ¿Qué? que se deforme, ingeniero. Producida ¿Cómo? producida por los esfuerzos tangenciales se va a hacer. No discuto, pero ¿qué es lo que varía? O sea, si usted me dice que usted aplica las deformaciones normales son producidas por las tensiones normales, ¿verdad? ¿Y qué es la deformación normal? Lo que se achica o se agranda el cuerpo en una dirección. Entonces yo le pregunto, ¿y qué es la distorsión angular? Son los esfuerzos. Son las deformaciones producidas por los esfuerzos tangenciales, decían. Sí, pero yo no le estoy preguntando por quién es producido, en qué consiste, que usted me visualice qué es la distorsión. A ver, señor Espinosa, la distorsión angular, ¿cómo la visualiza? ¿Y qué desplazamiento, señor Espinosa? A ver, señor Ronnie Cruz. Bueno, ingeniero, yo puedo ver, digamos, en un plano, inicialmente está, no actúa nada, Inge. Cuando una vez actúan las tensiones tangenciales, ingeniero, lo que pasa es que con las aristas o los vértices, ingeniero, inicialmente había una relación, o el ángulo era 90 grados, ingeniero. Una vez cuando se distorsiona, entonces dejan de ser de 90 grados y ya eso es para mí una distorsión angular, así viendo, ingeniero. Pero por eso es lo que yo quiero que sepan. La distorsión angular es el cambio del ángulo. El ángulo que era 90 grados deja de ser 90 grados, como usted dijo, señor Gaspar. Usted está haciendo así, ¿qué cambia? Haga cualquier que se pueda un poco deformar una goma, haga así, va a ver qué cambia. No cambia la longitud, cambia el ángulo. Y esa es la distorsión angular, es que es lo que yo quiero que entendamos, porque después, cuando estudiamos y hablamos de distorsiones angulares, tenemos que tenerlo claro para poder resolver. A ver, entonces ahora vamos viendo. Y a ver, vamos, siguiendo, señor Ronnie Cruz, vamos. ¿Qué me relaciona? ¿Quién me relaciona estas deformaciones, estas distorsiones angulares con las tensiones tangenciales? Las tensiones tangenciales con las tensiones normales, ingeniero. No, las tensiones tangenciales con las distorsiones angulares. ¿Quién me relaciona? El módulo de... Se me ha ido, Inge. A ver, señor Espinosa. A ver, entonces, otra pregunta. A ver, ¿y en qué consiste el módulo de Poisson, señor Espinosa? ¿En qué consiste? ¿Qué es el módulo de Poisson? Ya, entre las deformaciones, pero eso no tiene nada que ver, señor, con lo que yo le estoy preguntando, con la relación entre la distorsión angular y la tensión tangencial. ¿Quién me relaciona ambas? ¿Han escuchado hablar del módulo transversal? Sí, el G. G, ingeniero. El famoso G, G. Espinosa, G. o nunca visto. Ese es el que relaciona así. ¿Y quién me relaciona la deformación normal con la tensión normal?
Por eso, exacto, son las tres propiedades. Es el módulo de Poisson, el módulo transversal y el módulo longitudinal, que es el E. Ahora, lo que tiene que quedar claro es cuando yo tensiono un elemento en una dirección, se deforma en esa dirección, longitudinalmente, pero también se deforma sin tener aplicado una tensión normal al plano, también se deforma en otra. Es el coeficiente Poisson es el que me mide lo que se deforma horizontalmente con lo que usted acaba de decir, con lo que se deforma en una dirección perpendicular. Entonces vamos a ver. Entonces, a ver, señor Lonnie Cruz, para mejorar un poco esto. ¿Las tensiones normales producen distorsiones angulares? Las tensiones normales producen distorsiones angulares. Ingeniero, no produce, ingeniero. Ya. A ver, señor Gaspar. A ver, vamos a ver. ¿En qué consisten, señor Gaspar, las ecuaciones de compatibilidad? Las ecuaciones de compatibilidad consisten en un estado plano de tensiones que me ayudan. Se le ha metido en la cabeza el estado plano de tensiones. No hemos todavía simplificado nada y el estado plano de tensiones nace cuando simplificamos, señor Gaspar. Vamos a ver, señor Johnny Cruz. Ingeniero. ¿En qué consisten las ecuaciones de compatibilidad, señor Cruz? Las ecuaciones de compatibilidad, ingeniero, primeramente se entiende por compatibilidad en que tiene que ver primeramente una continuidad, ingeniero. Tiene que ver esta como se habla mucho, ¿no?, de lo que es la compatibilidad de deformaciones y compatibilidad de desplazamientos, ingeniero. Tiene que cumplir esa condición para que mi estructura sea continua, ingeniero. Sí, pero una cosa es la compatibilidad de desplazamientos que no tiene nada que ver con la compatibilidad de un punto que lo representamos a través de un paralelepípedo. El punto que lo representamos a través del paralelepípedo tiene compatibilidad de deformaciones. Y no me están sabiendo explicar qué es eso. A ver, vamos a seguir. A ver, señor Espinosa, si tengo una viga, y esta viga la caliento en la parte inferior, o sea, supongamos que a la parte exterior es el medio ambiente, que es un día invierno, usted a una temperatura, internamente usted tiene con calefacción y tiene una temperatura diferente. ¿Esta viga se va a deformar o no? Ya, si tenemos la diferencia de temperaturas, entonces va a curvar la viga, se va a curvar. ¿Va a existir momento? Si fuera una viga simplemente apoyada, ¿va a existir momento debido a que se curva? Bien, ahora vamos a entrar a la lógica conceptual de que
no nos interesa, bueno, sí que nos interesa, resolver una estructura en forma tridimensional genera muchísimas ecuaciones y nos va a dar una información de cada punto, lo que nos va a facilitar el poder dimensionar y el poder analizar los respectivos elementos. Entonces, lo que tratamos de hacer es simplificar la estructura, ¿no es cierto? Entonces, la estructura está compuesta por elementos y cada elemento tratamos de simplificarlo y entonces, si este elemento es normalmente y siempre es de 3 dimensiones, ¿cómo podemos simplificar esto? A ver, comenzamos con el señor Cruz. ¿Cómo simplificamos? Ingeniero, podemos simplificar, ¿no? Dependiendo, ingeniero, dependiendo, viendo las dimensiones del elemento que estoy analizando, ingeniero, porque puede ver, digamos, elementos que pueden tener 3 dimensiones importantes, una dimensión importante o 2 así, o bidimensional, digamos, y de acuerdo a esto, digamos, ingeniero, se puede simplificar. Vaya haciéndome la secuencia entonces para simplificar. ¿Cuál sería la secuencia? A ver, viendo la cámara, por favor. La secuencia para simplificar sería, por ejemplo, para una viga, digamos, esbelta que tiene que una de sus dimensiones es pequeña Pero con vamos respecto a... del tridimensional, no pasemos directamente a un problema unidimensional. A ver, señor Gaspar. Inge, podemos hacer las simplificaciones de acuerdo al punto, digamos, de la importancia de de la acción, de las acciones en cada eje. Por ejemplo, si solo tenemos en un solo eje, podemos simplificarlo y llevarlo las acciones que puede tener en ese eje. Pero es que no entiendo por qué me habla de ejes. Yo quiero saber cómo. Cualquier elemento es un elemento tridimensional, tiene 3 dimensiones importantes. ¿Cómo hago las simplificaciones? O sea, usted me habla de un eje, yo no estoy hablando de eje. ¿Cómo simplificamos, señor Gaspar? Llevándolo a un sistema plano primero. ¿Qué significa un sistema plano? Ya, ¿usted significa que una de las dimensiones es pequeña respecto a las otras dos? No, sino a un plano, a un sistema plano, un sistema superficial para poder analizarlo en un plano, analizarlo en un plano, de tridimensional, llevarlo a un plano, analizar un plano y así sucesivamente y luego simplificarlo y llevarlo a una sola variable, a un solo. Por eso, cuando usted dice que lo lleva a un plano, usted está llevando a 2 dimensiones, ¿verdad? Exactamente. Y en esas dos dimensiones, ¿qué formas tenemos de simplificar? El estado plano de tensiones y el estado plano de deformaciones. Sí, esa es una. ¿Cuál otra habría? El estado plano de deformaciones. Estos son el estado plano de Sí, tensiones y el esos estado dos. plano. Sí, es el efecto de membrana. ¿Y cuál habría? ¿Habría algún otro? Y esos dos, no recuerdo, ingeniero. Señor Espinosa. No es el método de las placas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un elemento bidimensional, digamos que usted llama placa? ¿Cuál sería la diferencia en el elemento bidimensional respecto a lo que acaba de decir el señor Gaspar, un elemento de estado plano de tensiones o un elemento de muro? ¿Cuál sería la diferencia?
Pues ahorita yo no le estoy pidiendo que me diga cómo simplifica a las tensiones. Simplemente usted pasa de un elemento tridimensional a un elemento bidimensional. Y aquí el señor Gaspar dijo que cuando una de las dimensiones es pequeña respecto a las otras dos, él dice que podemos resolver con un estado plano de tensiones o de deformaciones. Pero ¿qué tiene que haber para eso? ¿O es la única forma, la única posibilidad que hay bidimensional? No, pero es otro tema. Ahí está hablando ya de discretizar. Yo estoy hablando de discretizar en un conjunto de elementos, pero usted va a discretizar en un conjunto de elementos bidimensionales, tridimensionales, unidimensionales. ¿Cómo llega a discretizar? Si usted tiene una cercha, tiene que discretizar a elementos unidimensionales. ¿Cómo hace eso? Si usted quiere hacer una estructura bidimensional, usted no puede discretizar elementos unidimensionales. Una estructura bidimensional tiene dos dimensiones importantes respecto a una tercera. Entonces, ¿cuándo puedo comenzar a simplificar un problema bidimensional? Cuando una de las dimensiones es pequeña respecto a las otras dos. Lo único que estoy dentro de lo que hemos estudiado, ¿qué dos tipos hay de estructuras bidimensionales, señor Espinosa? Esa era la pregunta. A ver, pasaremos entonces, señor Ronnie Cruz. ¿Qué dos tipos de estructuras hay bidimensionales? Ingeniero, puede ser de... A ver, no sé qué idioma. A ver, hemos hablado y hemos estado harto tiempo indicando que ahí tenemos dos conceptos. El efecto de membrana, es decir, cuando las cargas están en el propio plano, que es el estado plano de tensiones, y cuando las cargas son perpendiculares. Entonces el comportamiento es totalmente diferente si las cargas son perpendiculares o las cargas están en el plano. Si las cargas están en el plano, ahí hemos visto el estado plano de tensiones o deformaciones, que es el efecto de membrana. Si es perpendicular, ¿qué concepto tenemos que entender? ¿Cuál sería el concepto que tenemos que utilizar, señor Espinosa? El efecto de flexión. Cuando usted me habló de placas, una placa es totalmente diferente de un muro, porque en un muro las cargas están en el propio plano, pongamos una pared, ¿no es cierto? En cambio, en una placa, el concepto de placa es que las cargas son perpendiculares. Por tanto, el comportamiento es totalmente diferente. No sé si me he hecho entender. A ver, entonces ahora vamos, si bidimensional no. Después del bidimensional, ¿cómo hago a un tema unidimensional, señor Gaspar? Aplicando las ecuaciones, ya sea de compatibilidad, no, las ecuaciones geométricas, físicas, para poder, las relaciones físicas, geométricas, o de, no, físicas o geométricas. Pero al simplificar, pero no, es que un elemento tridimensional puede tener las tres dimensiones y usted puede hablar de las 15 variables. Cuando hablamos de un elemento, cuando simplificamos a un bidimensional, voy a tener el concepto de placas y voy a tener el concepto de membrana, que es el estado plano de tensiones o deformaciones.
Si sigo simplificando una de las otras direcciones, voy a llegar a un elemento bidimensional. Este elemento bidimensional, ¿cuáles son las teorías que tengo que utilizar para poder hacer uso de un elemento bidimensional? Dependiendo si la carga está en el eje, si es perpendicular, etc. En otras palabras, para simplificar un poco, porque no. ¿Cómo planteo un problema de un elemento de pórtico en el espacio? A ver, vamos, señor Ronnie Cruz. ¿Y cómo planteo un pórtico en el espacio? Un elemento de pórtico. ¿Qué teorías tengo que hacer? Porque ¿cómo voy a plantear la simplificación? ¿O cómo simplifico a un elemento de Sercha? ¿Cuál es la diferencia entre un elemento de Sercha y un elemento de pórtico en el espacio? El pórtico sería las dimensiones. El pórtico. No, de una Sercha también pueden tener las dimensiones las mismas. Usted puede hacer un pórtico con perfiles metálicos, o puede ser una Sercha con perfiles metálicos, ¿o no? A ver, señor Ronnie Cruz, a ver. Ingeniero, en un pórtico, ingeniero, sabemos que un pórtico tiene sus elementos, ingeniero, la longitud es más grande, ingeniero, ¿no? Con respecto a sus dimensiones base por altura, podríamos decirlo, ingeniero. Entonces, estudiamos por elemento, ingeniero, y la Sercha tiene casi las mismas características que los elementos del pórtico, ingeniero. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la diferencia es que en pórticos, ingeniero, en elementos de pórtico podríamos considerar la flexión, ingeniero, y mientras que en elementos de Sercha, digamos, podríamos considerar las axiales, ingeniero. Por eso, entonces, para simplificar lo que usted dice, señor Cruz, para simplificar, ¿usted qué tiene? Para simplificar, ya usted habla de la teoría de la flexión para poder resolver el concepto de flexión. ¿Cuándo se da la flexión? Cuando usted tiene momentos, se generan cargas perpendiculares al elemento. El efecto axial es cuando usted tiene cargas en el eje y por lo tanto solo le generan efectos axiales, no le generan flexión. ¿Qué otra teoría habría en un elemento de pórtico en el espacio? Señor Ronnie Cruz. Otro elemento en el pórtico, ingeniero. No, ¿qué otra teoría teníamos que saber para hacer un elemento de pórtico en el espacio? Teoría de membrana, ingeniero. No, además está viendo, no sé qué está viendo ahí, el efecto de membrana. Vamos a ir ya directamente a los métodos numéricos, pues si seguimos con esto. No entiendo, no sé si ustedes han escuchado hablar de la teoría de la torsión o no han escuchado hablar de la teoría de la torsión, señor Cruz. Hemos hecho la relación cuando hemos visto cómo se calcula una parrilla. Es que un elemento de pórtico en el espacio primero, tiene el efecto axial. Por eso tenemos que estudiar la teoría para simplificar a elementos de Sercha. O sea, es como si tuviera un elemento de Sercha para llevar en cuenta las deformaciones en el eje, cuando la carga está aplicada en el eje. Pero al mismo tiempo, un elemento de pórtico, además de tener cargas en su eje, puede tener cargas perpendiculares al elemento viga, lo que hace que vamos a tener el efecto de flexión. ¿Sí? Entonces, para poder simplificar de un problema tridimensional a un problema unidimensional, yo tengo que saber esas teorías y tengo que simplificar para que todas esas teorías sean solo función de la variable X. Lo mismo puedo tener torsión, ¿verdad?
Entonces, si yo no conozco la teoría del efecto axial, de la flexión y de la torsión, no voy a poder simplificar a un elemento unidimensional. Así como de un problema tridimensional, si no conozco la teoría de membrana o la teoría del estado plano de tensiones, no voy a poder simplificar a un muro. Y si no conozco la teoría de flexión bidimensional, no voy a poder resolver placas. No voy a poder simplificar. Entonces, eso es lo que hemos visto. Y entonces, a ver, en el elemento de viga, vamos a la teoría de la flexión de Bernoulli. A ver, señor Ronnie Cruz, en la teoría de flexión de Bernoulli, usted tiene la tensión ahí que es en dos dimensiones, la tensión sigma XX, ¿verdad? Ingeniero. Que varía linealmente. Pero esa es una bidimensional. ¿Cómo lo vuelvo unidimensional? Esas variables que tengo. Sigma XX, LXX, ¿cómo los vuelvo unidimensionales? Ingeniero, se puede volver unidimensionales al analizar las dimensiones, al analizar lo que son las deformaciones de las secciones, ingeniero, porque en teoría de vigas se dice que la sección al deformarse se mantiene plana y además se mantiene perpendicular al eje, ingeniero. ¿Qué significa eso? Pero entonces la tensión sigma X sigue siendo bidimensional. Está bien, pero la tensión sigue siendo bidimensional. ¿No? Sigma XX sigue siendo función de X y Y. A ver, ¿quién me responde eso? Entonces no han estudiado ni la teoría de Bernoulli, ni la teoría de Kirchhoff, de la fricción, como para volver a poder hacer eso, tenemos que representar la variable sigma XX a través de un momento y la variable XX a través de la curvatura, y podemos llegar a la expresión de que el momento es igual, se relaciona con la curvatura para que todo sea en una sola dimensión. La verdad, entonces, bueno, ahí ya no sé qué hacer. Pasaremos ya al problema de unas preguntas ya de los métodos numéricos, ¿no? Porque si no nos vamos a complicar. A ver, ¿por qué se utilizan los métodos numéricos? A ver, señor, vamos en orden. Señor Cruz. Los métodos numéricos se utilizan debido a que el sistema de ecuaciones diferenciales, ingeniero, no tiene una solución analítica y entonces se opta el método de los numéricos para poder resolver esta ecuación, ingeniero. Ya, a ver, ¿cuáles son las etapas para resolver esto, señor Cruz? Espinosa, perdón. Ya, ahora, señor Gaspar, y entonces, ¿cuál es la esencia del problema? ¿Cuál es la esencia de los métodos numéricos? Obviamente, resolver la ecuación la ecuación diferencial o la función que cumple con la ecuación diferencial. Pero, ¿cómo lo hago? Como dice el señor, planteo una función prueba. ¿Y en función a qué planteo esa función prueba? En función a la solución, se debe optar una construcción
¿cómo explicarle? Se debe optar una función prueba que debe satisfacer, solucionar mi problema y deba cumplir las condiciones de frontera, las condiciones de borde Pero y está bien, pero ¿cómo hago eso? Esa es la pregunta. Usted me está diciendo sí, pero ¿cómo lo hago? mm, Eso es lo que yo quiero. ¿Cómo lo hago? construyendo la función prueba. ¿Y cómo construyo la función prueba? Puede ser mediante los métodos de residuos ponderados No, pero eso no es plantear la función prueba. y los métodos de la variación de Ritz. No, pero eso no es plantear la función prueba. Eso ya es Comprobar la función prueba. ¡Wow! No entiendo. A ver. A ver. Vamos a los métodos numéricos. Es complicado. A ver. A ver, ¿en qué consiste? A ver, señor Cruz, ¿en qué consiste la optimización? Ingeniero, la optimización consiste en encontrar los mejores valores de la constante A que está multiplicando a las funciones, ingeniero, y hay diferentes métodos para encontrar estas constantes, ingeniero. ¿Cuáles serían sus métodos? Para encontrar estos métodos serían el método de colocación, No, el método de en forma general, método de los residuos ponderados. ¿Qué significa? el método de los residuos ponderados es un método donde realiza la minimización, ingeniero, de la función residuo, ingeniero. No, ¿cómo minimiza? No va a minimizar. A ver, ¿cómo plantea la función prueba? A ver, señor Ron Cruz, ¿cómo plantea la función prueba? La función prueba yo plantearía, ingeniero, aquella función una serie que mejor se aproxime a la ecuación, se podría decir, ¿Cómo puede ingeniero. plantear una función prueba que es la mejor que se aproxime? No sé, si usted no sabe todavía. Ingeniero, está en función de los parámetros, ingeniero. Tendría que tomar más parámetros, ingeniero. De Sí, esta pero manera yo, ¿cómo es el proceso de optimización? ¿Qué hace en el proceso de optimización? ¿Cómo lo hace? en ¿Qué el dos proceso de métodos? Hay un método, ¿cuáles son los dos métodos que existen? hay método de los residuos ponderados y el método de variacional de Ritz, ingeniero. Y ya está leyendo, ¿sabe? Está leyendo, señor Ronnie Cruz. A ver, pasaremos directamente a señor Espinosa. A ver, señor Espinosa, ¿en qué consiste el método de los residuos ponderados? En el método de Galerkin, ¿cuál sería esa función peso? ¿Quién es la función phi?
¿Dónde? Anteriormente, ¿cómo? ¿Dónde? No, no, o la resolución residuo multiplicado por las phi. ¿Qué son las phi? A ver, señor Gaspar, la última pregunta. ¿Y el método de los elementos finitos dentro de los métodos numéricos, cuál sería la particularidad? El método de los elementos finitos sería en un elemento calcularlo, dividirlo en elementos más pequeños que sean en un dominio determinado. Por eso se llaman elementos finitos, que tengan ¿cómo se llama? Un rango definido, finito. ¿Cómo resolvería si usted tiene solo las condiciones de Bode al inicio y al final del dominio? Usted divide en un conjunto de elementos, ¿cómo haría eso? En un conjunto de elementos, o sea, dividirlo en elementos más pequeños. Sí, pero ¿cómo resuelve cada elemento si solo, cuando usted hacía todo el dominio, usted tenía las condiciones de Bode al inicio y al final, por eso resolvía? Al dividir en un conjunto de elementos, usted no va a tener, ya solamente con la condición de Bode al inicio y al final no va a poder resolver el problema. Dándome una función prueba que pueda cumplirme al inicio y que pueda cumplirme al inicio. Y así sucesivamente llevar al siguiente elemento, al siguiente elemento. No, no puede porque no tiene las condiciones de Bode para resolver eso. A ver, no, tenemos que estudiar mucho más. O sea, además ya me pone como, me dispone un poco cuando, no sé si están viendo nuevos apuntes o... Por eso trato de hacer preguntas que no sean fáciles de responder solamente viendo los apuntes. Es bien difícil hacer exámenes y asumo. A ver, ya tengo aquí, voy a darles las notas. A ver, aquí está, donde tengo las notas. Para ya aplicar nomás, aquí están exámenes. A ver, vamos. Primero, señor Ronnie Cruz. Cuatro, seis, señor Ronnie Cruz. Señor Espinosa.